Bienvenidos y bienvenidas a este episodio titulado La educación en perspectiva histórica, un diálogo sobre pedagogía crítica y comparativa. Hoy conversaremos sobre cómo ha evolucionado la educación, qué papel tiene la pedagogía crítica en su transformación y qué podemos aprender de otros países para lograr una educación más justa. Nos acompañan 4 voces expertas que nos ayudarán a entender este complejo pero apasionante panorama. La historiadora de la educación, Sandra Liliana Villegas. La pedagoga crítica, Claudia Milena Dávila. El especialista en educación comparativa, Augusto Uriana. Y por último, la analista de políticas educativas, María Esther Carrasquilla. Hoy quiero empezar hablando de la historia que nos muestra que la educación en América Latina empezó en Colombia como parte del proyecto colonizador europeo, a través de la evangelización. ¿Por qué a través de la evangelización? Porque no era un derecho, sino un privilegio para las élites criollas, controlado por las iglesias y establecido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia del 2006. En el siglo XX, el Estado asumió un papel más activo, expandiendo la escuela pública y generando reformas ligadas al desarrollo económico. Actualmente se busca democratizar el acceso y garantizar la calidad e inclusión. Sin embargo, aún enfrentamos retos como la desigualdad, la globalización y el acceso equitativo al conocimiento, también estipulado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia del 2006, el cual lo podemos encontrar de la página 14 a la 20. En este orden de ideas nos damos cuenta que la educación ha sido una herramienta de poder, pero también puede ser de emancipación. Me surge una pregunta. ¿Cómo la pedagogía crítica permite transformar la educación? Gracias por la pregunta. La pedagogía crítica permite transformar la educación al cuestionar las estructuras de poder y los modelos tradicionales que han reproducido desigualdades sociales e históricas, como lo plantea Maldonado 2008. Esta pedagogía nace del desencanto con una educación meramente reproductora y propone una acción crítica que compromete al sujeto con su realidad, fomentando la reflexión, la participación y la transformación social. En esta línea, Ossenbach 2004 señala que la evolución de los sistemas educativos en Iberoamérica ha estado marcado por procesos históricos de dominación y que solo a través de una conciencia crítica de estos procesos es posible plantear el sentido de la educación en nuestros contextos. Pérez Idarriaga 2019, por su parte, demuestra cómo en Colombia la educación ha estado ligada a intereses de control social, lo que refuerza la necesidad de una pedagogía crítica que permite a estudiantes y docentes reconocerse como sujetos históricos capaces de intervenir en su entorno y construir alternativas de emancipación. Así, la pedagogía crítica no solo cuestiona lo que enseña, sino también cómo y para qué enseña, proponiendo una educación comprometida con la justicia social. ¿Qué podemos aprender de otros países para mejorar nuestra educación desde la perspectiva crítica? Bueno, primero que todo, muy buenas noches, estimadas compañeras. Y respecto a esa pregunta, empecemos por abordar la comparación de los sistemas educativos, que aquí no se trata solamente de copiar modelos, sino de aprender críticamente. La educación comparada analiza los contextos sociales, políticos y económicos de cada país, así como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional en 2006. Todo esto nos permite ver similitudes y diferencias en cuanto a cobertura, calidad e inclusión, cuando hablamos de estos factores. Aunque cada país tiene su propio camino, lógicamente, nosotros enfrentamos retos comunes. Retos comunes como garantizar el acceso de todos los sectores sociales a una educación digna, independientemente del sector del que estemos hablando, así como lo plantea el Ministerio de Educación Nacional en el 2006. Un ejemplo
como lo plantea Maldonado de 2008, es lo que pasó en una región específica de Europa. En épocas pasadas, cuando después del periodo de posguerra, estos buscaban una nueva identidad. En su momento hubo un desencanto muy fuerte que penetró a la sociedad europea, un sentir que se propagó y fue una gran decepción. Una gran decepción en lo que se refiere a esperanzas de desarrollo y crecimiento, bueno, que en ese momento prometieron las doctrinas principales y sobresalientes, como el capitalismo y el socialismo. Aquí vimos entonces que como estas perspectivas no se cumplieron, o sea, estas perspectivas no se consumaron, ahí se presentó un ambiente lleno de crítica, o sea, un ambiente lleno de crítica y un fuerte análisis reflexivo. Bueno, entonces, desde una mirada crítica podemos identificar, o sea, aquellas prácticas exitosas y preguntarnos si nuestro sistema responde realmente a las necesidades de todos los que hacemos parte del país. Y recordemos, compañeras, que comparar es reflexionar para transformar. Muchas gracias. Luego de tener claridad en cuanto a los modelos de otros países, quisiera saber qué desafíos enfrentamos en cuanto a la inclusión, calidad y equidad. Tengan todos y todas buena noche. Respondiendo a tu interrogante de los desafíos que tenemos en cuanto a la inclusión, la calidad y la equidad, pues el Ministerio de Educación Nacional del 2006 plantea que Colombia ha avanzado en las políticas públicas reconociendo la diversidad como un valor y promoviendo a su vez la educación para la paz, los derechos humanos y la equidad. Sin embargo, en la práctica observamos unas brechas enormes entre lo urbano y lo rural, entre estudiantes con y sin discapacidad, entre instituciones públicas y privadas. Pues como bien es cierto, la diversidad es una característica primordial inherente en la vida de los colombianos. Pero, a su vez, tenemos que aprender a reconocer esas características culturales, étnicas, lingüísticas, religiosas y sociales que envuelven el mundo del otro, dado que en la diferencia se construyen verdaderos ciudadanos. Mirándola desde la perspectiva de un valor, esta permite contribuir al desarrollo de la tolerancia y la empatía por el conocimiento de eso otro que yo no sé o eso otro que yo no tengo. Durante mucho tiempo, pues, hemos notado los avances significativos que han tenido los derechos humanos y la educación para la paz, dado que fomentan una cultura de respeto y tolerancia. Esto permite promover el valor de la solidaridad, la justicia y garantiza así que los estudiantes accedan a una educación de calidad. Cabe resaltar que en el papel se escucha bien cuando hablamos de educación de calidad, pero en Colombia, en el sector rural, no hay una educación de calidad, porque observamos instituciones o establecimientos educativos que tienen una mala infraestructura. A su vez, en las instalaciones de las aulas no hay los implementos para quizás llevar una clase con todos los elementos electrónicos que requieren. La paradoja que tenemos en las instituciones urbanas, pues hay un énfasis de TIC e informática y no tienen computadores, o a su vez no hay una red de internet. Entonces, si no hay lo primordial que es el computador, pues mucho menos va a haber la red. Pero en Colombia, pues hay red y no hay computadores. Y esa es la realidad que vivimos. Lo mismo sucede que los estudiantes pues desconocen la diversidad cultural que tenemos acá en nuestro país, y pues al enfrentarse con compañeros diferentes a ellos, pues apuntan en ocasiones a hacer situaciones de bullying. Como bien plantea la pedagogía crítica, Gamboa Araya afirma que debemos entender la oposición y contribuir a su transformación, dado que como docentes debemos todo el tiempo hacer una reflexión y acciones constantes en el aula que permitan el respeto constante
por eso diferente que cada uno tiene. Hoy día tenemos estudiantes con distintos estilos de aprendizaje y con necesidades especiales. Al aula nos llevan estudiantes autistas con TDAH y como docentes pues no sabemos cómo actuar porque tenemos en un aula 60 estudiantes, 40, 45 y simplemente no se ha preparado a los docentes para afrontar esta situación. Y muchas veces carecemos de recursos para diligenciar de pronto eso que estamos necesitando. ¿Existen logros? Sí, hemos avanzado en situaciones, pero falta mucho camino para transformar y llegar a la diversidad. Por eso el reto es mejorar el discurso, mejorar las prácticas pedagógicas y sobre todo concientizar al estudiante que en la diferencia está la construcción de país y de ideario. Hoy confirmamos que la educación no es neutra. Si bien existen políticas y esfuerzos, los desafíos en inclusión, calidad y participación siguen vigentes. Por eso es fundamental seguir apostando por una educación crítica, transformadora y profundamente humana. Gracias por acompañarnos en este espacio. Sigamos pensando la educación como una herramienta de cambio y de justicia social.